En el vestuario del instituto, Javier empujó a Alejandro contra la pared, susurrando amenazas que helaban la sangre, revelando el secreto que Alejandro había guardado con tanto celo, su orientación sexual. Pero en lugar de la esperada oleada de burlas y rechazo colectivo, un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Y uno de los compañeros de Javier, con voz temblorosa, confesó ser gay también, desatando una cadena de revelaciones que transformó el acoso en un inesperado acto de liberación colectiva. Alejandro, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, miró a Javier con una mezcla de odio y confusión, preguntándose si aquel golpe había sido el principio del fin o el inicio de algo impredecible. Alejandro caminaba por las calles empedradas de Madrid, el sol de mediodía golpeando sin piedad sobre su espalda encorvada. Tenía 22 años. Pero se sentía como si llevara el peso de una vida entera de secretos. Desde niño, había aprendido a esconderse, en la escuela primaria. Fingía interés en las chicas para no destacar, en el instituto. Evitaba los vestuarios y las fiestas donde los chicos como Javier reinaban con su carisma arrollador y su físico imponente. Javier, con sus 23 años, era el capitán del equipo de fútbol. El ídolo de las gradas. El que todos admiraban y temían. Pero para Alejandro, era el verdugo que lo había atormentado durante años con bromas crueles, empujones disimulados y miradas que cortaban como cuchillas. Aquella tarde en el vestuario había cambiado todo. Alejandro recordaba cada detalle, el olor a sudor y desodorante barato. Las risas ahogadas que se cortaron de golpe cuando Javier soltó la bomba. «Mirad a este maricón», había dicho, señalándolo con un dedo acusador. Alejandro se había preparado para lo peor. Para las palizas o el ostracismo total. En cambio, Pablo, el defensa del equipo, había bajado la cabeza y murmurado: «Yo también lo soy». Luego vino Miguel. Y después Lucas. 3 confesiones en cadena que dejaron a Javier boquiabierto. Su rostro pasando del triunfo al pánico en segundos. El grupo no se disolvió en caos, en su lugar. Surgió una solidaridad frágil. Como un puente improvisado sobre un abismo. Alejandro no confiaba en esa paz repentina. Caminando hacia su apartamento en el barrio de Malasaña, revivía las semanas siguientes. Javier lo evitaba en los pasillos. Pero sus ojos lo seguían. Cargados de algo que Alejandro no podía descifrar: ¿culpa? ¿Miedo? La familia de Alejandro, conservadora y católica devota, no sabía nada. Su padre, un abogado estricto, repetía mantras sobre el matrimonio tradicional durante las cenas familiares. Su madre, con sus rosarios y sus misas diarias, lo miraría con horror si supiera la verdad. Alejandro había elegido estudiar literatura en la universidad para escapar. Pero el peso de la doble vida lo aplastaba. Una noche, mientras estudiaba en una cafetería, Javier apareció de la nada. Se sentó frente a él sin pedir permiso, sus manos grandes temblando ligeramente sobre la mesa. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz ronca por el nerviosismo. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿Para qué?» «Para disculparte por años de mierda». Javier negó con la cabeza. «No es solo eso. Yo también». Las palabras colgaban en el aire, pesadas como plomo. Alejandro se rió amargamente. «No me jodas. Tú, el rey del instituto. ¿Gay? Eso es una broma cruel».
Pero los ojos de Javier no mentían, estaban llenos de un terror que Alejandro reconocía demasiado bien. La conversación se extendió hasta el cierre de la cafetería. Javier confesó su lucha interna, el padre militar que lo obligaba a ser un hombre de verdad. Las novias fingidas para mantener las apariencias. El acoso a Alejandro como una forma de desviar la atención de sus propios demonios. Te usé para esconderme, admitió. Y Alejandro sintió una punzada de empatía que lo enfureció. ¿Cómo podía perdonar a quien lo había hecho sufrir tanto? Sin embargo, en esa vulnerabilidad compartida, algo se rompió. No fue amor. Ni siquiera amistad, fue un pacto silencioso de supervivencia. Días después, la presión familiar de Alejandro estalló. Su hermana mayor, María, lo confrontó en la cocina familiar. Te vi con ese chico. Javier. ¿Qué pasa contigo? Alejandro negó todo. Pero el pánico lo traicionó. María. Con su mentalidad progresista pero leal a los padres. Lo advirtió, si papá se entera, te desheredará. Piensa en mamá. Alejandro salió corriendo. Las lágrimas quemándole los ojos. Terminó en el Parque del Retiro. Sentado en un banco. Cuando Javier lo encontró. María me llamó. Explicó. Alejandro lo miró. Sorprendido. ¿Por qué te llamaría a ti? Javier se encogió de hombros. Le dije que éramos amigos. Que te ayudo con los estudios. Esa mentira los unió más. Javier comenzó a aparecer en momentos inesperados, una llamada a medianoche cuando Alejandro no podía dormir por la ansiedad. Un paseo por la Gran Vía para distraerlo de las peleas familiares. Pero la tensión crecía. En la universidad. Rumores sobre Javier empezaron a circular. Alguien lo había visto en un bar gay de Chueca. Javier lo negó todo. Pero su padre, el coronel retirado, lo interrogó sin piedad. Si eres uno de esos desviados, no eres mi hijo. Le espetó. Javier llegó a casa de Alejandro esa noche, magullado por una discusión que casi llega a los golpes. No sé cuánto más puedo aguantar, confesó. Y Alejandro, por primera vez, lo abrazó. El abrazo fue un error. O quizás el comienzo de uno mayor. Alejandro sintió el calor del cuerpo de Javier. La solidez que tanto lo había intimidado ahora convertida en refugio. Pero el conflicto interno lo devoraba, como confiar en su torturador. ¿Era esto lástima o algo real? La sociedad madrileña. Con su fachada liberal pero sus raíces conservadoras. No ayudaba. En las noticias, debates sobre el matrimonio igualitario se mezclaban con protestas homófobas. Alejandro veía carteles en las calles, familia tradicional versus amor es amor. Él quería creer en lo segundo. Pero el miedo lo paralizaba. Una tarde. En una manifestación por los derechos LGTB. Alejandro decidió ir solo. Javier lo siguió. Disfrazado con gorra y gafas de sol. No puedes ir solo, dijo. Allí, entre la multitud, un grupo de contramanifestantes los rodeó. Gritos. Empujones. Javier protegió a Alejandro con su cuerpo, recibiendo un golpe en la cara. Sangrando. Lo sacó de allí. En un callejón cercano. Alejandro limpió la herida. Gracias, murmuró.
Javier lo miró intensamente. Haría cualquier cosa por ti ahora. Las palabras fueron un detonante. Alejandro lo besó. Un beso impulsivo cargado de años de represión. Pero al separarse, el pánico volvió. ¿Qué estamos haciendo? La relación entre Alejandro y Javier se volvió un torbellino de emociones contenidas. Se veían a escondidas en parques apartados o en el pequeño apartamento de Alejandro, donde las conversaciones profundas se entremezclaban con silencios cargados de significado. Javier luchaba contra su educación rígida, cada toque, cada mirada. Era una batalla contra el fantasma de su padre. Me enseñaron que esto está mal. Confesaba en susurros. Y Alejandro respondía con argumentos lógicos, citando libros y artículos sobre identidad sexual. Pero la lógica no calmaba el alma. Alejandro, por su parte, temía la traición, y si Javier volvía a su viejo yo. ¿Usándolo como escudo? La presión familiar de Javier alcanzó un punto crítico. Su padre organizó una cena con una amiga de la familia. Una joven guapa llamada Elena, con la clara intención de emparejarlos. Javier asistió, fingiendo interés. Pero al salir llamó a Alejandro llorando. No puedo más con esta farsa. Alejandro lo recogió en su coche viejo. Y condujeron hasta las afueras de Madrid, donde el cielo estrellado parecía menos opresivo. Allí, Javier tomó una decisión: confrontar a su padre. Le diré la verdad. Alejandro lo disuadió. Es peligroso. Espera. Pero Javier, impulsivo como siempre, no escuchó. Al día siguiente, la confrontación estalló. El padre de Javier, rojo de ira, lo echó de casa. No vuelvas hasta que seas normal. Javier llegó al apartamento de Alejandro con una maleta, los ojos hinchados. No tengo a dónde ir. Alejandro lo dejó quedarse. Pero el espacio reducido amplificó las tensiones. Compartir cama, comidas, rutinas, todo era un recordatorio de su vulnerabilidad. Alejandro sentía el peso de la responsabilidad, Javier. La culpa de haber arrastrado a Alejandro a su caos. Mientras tanto, la familia de Alejandro olfateaba algo. Su madre lo interrogaba sobre sus amigos nuevos. Y su padre comentaba noticias homófobas con desdén. María, la hermana, se convirtió en aliada inesperada. Se lo de Javier. Le dijo un día. Y creo que es bueno para ti. Pero su lealtad se dividía, temía el escándalo familiar. Alejandro debatía internamente, salir del armario y arriesgarlo todo. O seguir mintiendo. Cada decisión parecía un paso hacia el abismo. En la universidad, las cosas se complicaron. Un compañero de Javier, resentido por su salida del equipo de fútbol, empezó a esparcir rumores. Javier es marica. Y Alejandro su juguete. Las miradas hostiles regresaron. Pero ahora dirigidas a ambos. Javier, herido en su orgullo, confrontó al rumorólogo en el campus, lo que derivó en una pelea. Suspendido temporalmente, Javier se hundió en la depresión. Alejandro lo sacó adelante con paciencia. Pero pagó el precio, sus notas bajaron. Y su ansiedad se disparó. Una noche, discutiendo sobre el futuro, Javier explotó. Todo esto es por tu culpa. Si no hubiera sido tan obvio en el instituto. Alejandro se sintió traicionado.
¿Mi culpa? Tú me acosaste. La pelea escaló. Palabras como dagas. Javier salió dando un portazo. Y Alejandro se quedó solo, cuestionando todo. Horas después, Javier volvió arrepentido. Lo siento. Tengo miedo. Se reconciliaron. Pero la grieta estaba ahí. La sociedad no les daba tregua. En una fiesta de amigos comunes, alguien hizo un chiste homófobo. Javier se rió por inercia. Y Alejandro se sintió herido. «Sigues fingiendo», le reprochó después. Javier admitió, es un hábito. Pero estoy cambiando. Alejandro quería creerle. Pero el daño acumulaba. Decidió dar un paso, invitar a Javier a una cena familiar como amigo. Fue un desastre sutil. El padre de Alejandro hizo comentarios velados sobre la decadencia moral. Y la madre observó con sospecha. Javier se mantuvo firme. Pero al salir, colapsó. No puedo vivir así. Alejandro enfrentó su propio dilema moral. ¿Valía la pena el sufrimiento? Pensaba en las parejas heterosexuales que no enfrentaban esto, bodas, familias, aceptación. Él anhelaba lo mismo. Pero el precio era alto. En terapia secreta, el psicólogo le dijo, la autenticidad cuesta. Pero la represión destruye. Alejandro decidió confrontar a su familia. Pero Javier lo detuvo. Hagámoslo juntos. Planeaban el momento. Pero el destino intervino. María, en un acto de ayuda, le contó a los padres sobre la relación. La explosión fue nuclear. El padre de Alejandro lo llamó perverso. La madre lloró invocando a Dios. Lo echaron temporalmente. Alejandro, destrozado, buscó refugio en Javier, quien ahora vivía en un hostal barato. Somos nosotros contra el mundo, dijo Javier. Pero Alejandro dudaba. ¿Era esto amor o mera supervivencia? La tensión culminó en una manifestación masiva en la Puerta del Sol. Ambos fueron. Esta vez sin disfraces. Gritaron por sus derechos. Pero un grupo radical los atacó. Javier defendió a Alejandro con fiereza, recibiendo golpes. En el hospital, con Javier vendado, Alejandro tomó una decisión, no más mentiras. Llamó a su familia desde allí. Esto es quien soy. Acéptenlo o piérdanme. El silencio al otro lado fue ensordecedor. La recuperación de Javier en el hospital marcó un punto de inflexión. Alejandro pasaba horas a su lado, leyendo libros en voz alta para distraerlo del dolor. Los médicos hablaban de contusiones leves. Pero las heridas emocionales eran profundas. Javier reflexionaba sobre su vida, el acoso como mecanismo de defensa. El rechazo paterno como espejo de su autoodio. He perdido a mi familia por ser yo mismo, decía. Y Alejandro respondía, pero me has ganado a mí. Era verdad. Pero incompleta. Alejandro lidiaba con su propia pérdida, sus padres no respondían llamadas. Y María mediaba con mensajes ambiguos. De vuelta en el hostal, la convivencia se volvió rutina. Javier buscaba trabajo como entrenador personal, usando su físico atlético para sobrevivir. Alejandro continuaba sus estudios. Pero la concentración fallaba. Pensaba en las elecciones éticas, ¿era correcto priorizar su felicidad sobre el dolor familiar? La sociedad española
Con sus leyes progresistas pero prejuicios arraigados. Ofrecía poco consuelo. En las noticias, casos de discriminación laboral a personas LGTB recordaban que la lucha no acababa en el amor. Un día, el padre de Javier apareció en el hostal. Hijo, volvamos a hablar. Javier, temblando, accedió. La reunión fue tensa, el coronel admitió su rigidez, influida por su carrera militar. Pero no aceptaba la elección de Javier. No es elección. Es quien soy, replicó Javier. El padre se fue sin reconciliación, dejando a Javier destrozado. Alejandro lo consoló. Pero internamente cuestionaba, cuánto más podían soportar. Alejandro enfrentó su propia familia en una cena forzada. Su padre, con voz fría, dijo, esto va contra nuestra fe. La madre, entre lágrimas, añadió, te queremos. Pero reza por salvación. Alejandro defendió su relación con lógica y emoción, el amor no daña a nadie. María apoyó. Pero el impasse persistió. Salió de allí con el corazón roto, preguntándose si el sacrificio valía. La relación se fortaleció en la adversidad. Javier sorprendió a Alejandro con un picnic en el Retiro, donde hablaron de futuros, mudarse juntos. Quizás casarse cuando las leyes lo permitieran más ampliamente. Pero la realidad golpeó, Javier perdió un trabajo potencial por rumores sobre su orientación. La sociedad nos castiga, se quejó. Alejandro, enfadado, organizó una charla en la universidad sobre discriminación LGTB. Javier habló públicamente por primera vez, compartiendo su historia de acoso y redención. La audiencia aplaudió. Pero un anónimo envió amenazas. El miedo se instaló. Alejandro soñaba con ataques. Javier se volvía protector excesivo. Discutieron sobre mudarse a Barcelona. Más liberal. Pero raíces los ataban a Madrid. En una noche de insomnio, Javier confesó, a veces pienso en rendirme. Volver a fingir. Alejandro sintió pánico. ¿Me dejarías? Javier negó, no. Pero duele. Esa vulnerabilidad los unió más. Pero el costo emocional era alto. Alejandro desarrolló insomnio. Javier migrañas. Un giro inesperado vino de María. Convenció a los padres de Alejandro para una terapia familiar. En la sesión, emociones estallaron, el padre admitió miedos por el «¿qué dirán?». La madre su devoción ciega. Alejandro expuso su dolor, vuestro rechazo me mata. Hubo lágrimas. Promesas de intentarlo. No fue victoria total. Pero un paso. Javier, esperando fuera, abrazó a Alejandro. Orgulloso de ti. Pero la alegría duró poco. El padre de Javier, enterado de la charla pública, lo desheredó formalmente. Javier colapsó emocionalmente, culpando a Alejandro por empujarlo a salir. Si no hubieras insistido. La acusación dolió como una traición. Alejandro gritó, tú empezaste todo con tu acoso. La pelea fue feroz, terminando con Javier yéndose. Solo. Alejandro reflexionó sobre las decisiones, ¿había forzado demasiado? Días de silencio siguieron. Alejandro buscó a Javier en vano. Finalmente, lo encontró en un bar de Chueca, bebiendo solo. Vuelve, suplicó.
Javier. Ebrio. Confesó, te amo. Pero temo destruirnos. Se reconciliaron con promesas de comunicación mejor. Pero el daño persistía. Alejandro decidió buscar ayuda profesional para ambos. En terapia de pareja. Desentrañaron nudos, el acoso como proyección. El perdón como proceso. La alta trajo un clímax, una boda simbólica de amigos LGTB. Asistiendo. Vieron posibilidad. Javier propuso, hagamos esto real algún día. Alejandro aceptó. Pero con reservas. La sociedad cambiaba lento, protestas continuaban. Los meses siguientes fueron una prueba de fuego. Alejandro y Javier alquilaron un apartamento modesto en Lavapiés. Barrio multicultural donde se sentían menos juzgados. Javier encontró empleo estable en un gimnasio inclusivo. Y Alejandro graduó sus estudios con honores. A pesar de las distracciones. Pero las sombras familiares persistían. El padre de Alejandro asistía a misas con la madre. Pero enviaba mensajes esporádicos, pensando en ti. Era progreso mínimo. Pero progreso al fin. Javier. En cambio, cortó contacto con su padre. Eligiendo salud mental sobre reconciliación forzada. La dinámica de su relación evolucionó. Ya no era solo supervivencia, era compañerismo genuino. Paseos por el Museo del Prado. Discusiones sobre literatura, Alejandro adoraba a Lorca. Javier descubría su poesía. Noches cocinando paella juntos. Pero conflictos surgían, Javier. Celoso por naturaleza. Cuestionaba las amistades de Alejandro, sensible al pasado. Interpretaba cada discusión como regreso al acoso. Aprendieron a navegarlo. Pagando con paciencia y lágrimas. Un evento social los puso a prueba, la boda de María. Invitados como pareja. Enfrentaron miradas de parientes conservadores. El padre de Alejandro los evitó. La madre forzó sonrisas. Javier. Tenso. Bebió demasiado y discutió con un tío homófobo. Alejandro lo sacó. Enfadado, arruinaste el día. Javier replicó, defendía lo nuestro. La reconciliación vino con disculpas mutuas. Pero resaltó el costo social, amigos perdidos. Invitaciones rechazadas. Alejandro reflexionaba sobre ética, ¿era egoísta imponer su identidad a una familia reacia? En un diario. Escribía, el amor exige sacrificios. ¿Pero cuántos? Javier. Leyendo accidentalmente. Confrontó, no somos egoístas, somos honestos. Esa honestidad los fortaleció. Pero la sociedad recordaba barreras. Un ataque homófobo en las noticias los aterrorizó, Javier insistió en autodefensa. Alejandro en activismo pacífico. Chocaron ideales. Pero encontraron equilibrio. El clímax llegó con una oferta laboral para Alejandro, un puesto en Barcelona. Mejor pagado. Vamos juntos. Propuso. Javier dudó, Madrid es mi hogar. La decisión dividió, priorizar carrera o relación. Discusiones acaloradas revelaron miedos profundos. Javier admitió, temo perderte como perdí todo. Alejandro, temo estancarme por miedo. Finalmente. Javier cedió, iré contigo. Tú eres mi hogar. El traslado fue un salto de fe. En Barcelona. La vida mejoró. Entorno más abierto. Amigos nuevos. Las familias. Distantes. Enviaban señales de acercamiento, una llamada de la madre de Alejandro.
Un mensaje del padre de Javier. No perfecto, pero esperanzador. Alejandro publicó un ensayo sobre su experiencia. Anónimo al principio. Ganando atención. Javier lo apoyó. Orgulloso. Pero el pasado resurgió, un excompañero del instituto contactó, pidiendo perdón por no intervenir en el acoso. La reunión fue catártica. Cerrando ciclos. Javier confesó, sin ti seguiría perdido. Alejandro, tú me salvaste de mí mismo. La historia culminó en una playa catalana. Al atardecer. Javier arrodillado. Con un anillo simple, ¿quieres casarte conmigo? Alejandro. Llorando. Dijo sí. No era final feliz perfecto, desafíos persistían. Pero habían pagado el precio, familias fracturadas. Amistades perdidas. Heridas cicatrizadas. ¿Fue correcto que Javier usara el acoso como escudo? ¿O su redención justifica el daño causado?